Hacía tiempo que no tenía tan buena experiencia con un teléfono gama media baja, gama baja media, como si la tuve con este Moto G30. El hermano menor de la nueva generación de los Moto G, en el que cambian su nomenclatura. Recordamos que según el número que acompaña a la G, indica las especificaciones y la calidad del teléfono, por lo tanto también el precio. Entonces tenemos el Moto G30 es el menor y tenemos al hermano más grande de todos, el Moto G100 es el más potente de ellos y también el más caro. Pasando en el medio entre el Moto G50, Moto G60, según se consigan en cada país. Si bien, como les comentaba, este es el menor por especificaciones y por precio, puedo asegurarles que es una experiencia muy buena. Como principales tenemos una cámara de 64 megapíxeles, 90 Hz y un procesador Snapdragon 662. También la batería es de 5000 mAh, tiene 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. De todas maneras, lo voy a dejar con la ficha técnica para más detalles. El diseño del teléfono también está bastante bien hecho. Motorola opta por usar últimamente teléfonos alargados y angostos con formato 21/9. Esto hace que se pueda agarrar bien y sean bastante cómodos de manejar. No se llega fácilmente con una mano de arriba hasta abajo en toda la pantalla, pero es bastante cómodo de agarrar. Tiene un agarre que calza bien en la mano y los botones de bloqueo y para bajar y subir volumen también calzan justo y tienen una buena ubicación. Lo que me llama la atención de este teléfono que son muy pero muy blanditos, son muy suaves. Apoyamos el dedo y casi que se pulsa solo. Cuidado con este detalle que a mí en particular mucho no me gusta, ya que con la funda apenas apoyás ya se toca el botón. También tenemos un tercer botón extra que lo que hace es nosotros pulsamos en él y se nos abre el asistente de Google. Es un botón que no se puede personalizar y está completamente dedicado al asistente de Google. El teléfono está bloqueado o no, lo pulsamos y se va a activar. La pantalla es de 6,5 pulgadas y no llega a ser Full HD, pero la verdad que tiene unos colores muy correctos. Como tuve la posibilidad de compararlo directamente y tenerlo al lado de un Moto G100 que tiene una pantalla con HDR, Full HD, sí se nota que son dos gamas totalmente diferentes, incomparables, pero dentro de su rango es una pantalla muy buena que tiene buenos colores bien calibrados y encima tenemos el plus de los 90 Hz. Por defecto viene desactivado, viene en automático, por lo que según la ocasión el teléfono va a elegir cuándo usar 60 y cuándo 90. Con la gran batería de este teléfono les recomiendo que lo tengan siempre en 90. Yo lo usé siempre en 90 y si bien se desgasta más rápido la batería que en automático, esto es lógico, la batería de este teléfono es enorme, ya llegaremos a hablar de ella, pero es de 5000 mAh, así que no se preocupen que usándolo en 90 Hz todo el día van a llegar a más de un día de uso. Y también estos 90 Hz son fundamentales para dar una experiencia de teléfono mucho más fluida. Si bien el teléfono rinde bien y corren bien las aplicaciones, con los 90 Hz todo parece que corre mejor, da una sensación de fluidez extrema y la verdad que una vez que se acostumbran a los 90 después se hace muy difícil volver a los 60. Si tienen la posibilidad de probarlo, pruébenlo y déjenlo activado siempre, que es un cambio notable. El software es el que viene empleando Motorola en las últimas generaciones. Tenemos Android 11 de fábrica, acá podemos ver muy bien que viene Android 11, la última versión de Android ya viene actualizado y también tenemos pocos ajustes extras que agrega Motorola. Sí tenemos los mismos gestos de siempre, como por ejemplo hacemos así para activar la linterna, de la misma manera la apagamos, giramos para abrir la cámara. Esto está bien, pocos agregados que molesten. Lo que sí que no me gusta, que yo les recomiendo que lo desactiven, es Facebook, viene instalado y ocupa bastante espacio. Son las aplicaciones de Google generalmente las que predominan y pocos agregados extras. Es Android puro con los agregados de Motorola que hacen una experiencia más completa con estos gestos. Sinceramente al principio no le tenía fe al Snapdragon 662, pensé que no iba a ser suficiente para este equipo ya que era de la generación 600. Sin embargo en 2021 y en este teléfono está muy bien optimizado y es un procesador que se banca no todo pero sí una gran mayoría. Ustedes van a ver que si bien hacemos el benchmark, la prueba de rendimiento, va a tener muy bajo puntaje, pero luego en el día a día, en el rendimiento con las aplicaciones que pueden usar
o juegos en 3D va a andar muy bien. Ustedes pueden ver estos juegos con animaciones en 3D, con importantes requisitos de gráficos, y se los va a bancar muy bien el teléfono. Y también me sorprendió que no calienta casi nada. También les puedo mostrar acá que después de hacer el benchmark, la temperatura del teléfono no subió. Está muy bien optimizado, no calienta y se banca muy bien los juegos. Obviamente siempre teniendo en cuenta el rango de precio de este teléfono. Obviamente no se puede comparar con un gama alta, pero por ser un teléfono de entrada un poquito más que un gama baja, la verdad que está increíble. Respecto al sonido, lamentablemente tenemos un único altavoz que se encuentra en la parte inferior del teléfono. Nos hubiera gustado tener sonido estéreo, pero no es el caso. Sin embargo, suena bastante fuerte. El sonido es nítido si no lo forzamos mucho, pero si lo ponemos al máximo ya comienza a escucharse con un poco de ruido y saturar. Lo que sí, la ubicación no está nada buena para jugar a videojuegos, ya que se puede tapar fácilmente. Hablando sobre las cámaras, tenemos 3 sensores los que vamos a usar. El principal es de 64 megapíxeles, que es un lente tradicional de 1x, pero también tenemos un lente gran angular y también nos va a acompañar un sensor macro. El cuarto agujero que van a ver en la parte de atrás es un sensor para capturar más información y, según nos dicen ellos, para hacer mejores modos retratos. Para hacer alguna fotografía en 64 megapíxeles tenemos que activar el modo, ya que es una foto que ocupa más espacio y hay que activarlo manualmente. Y también tenemos los agregados de moto de los últimos teléfonos. Tenemos modos especiales como color directo, recorte, cambiar el fondo, filtro interactivo, que son funciones que agrega Motorola para probar en Instagram, para chusmear un poco, pero seguramente no las usemos más de una semana. Los resultados están bien, son fotos que Motorola se nota que trabajó en el procesado de las fotos, ya que tenía buenos sensores, pero le faltaba mejorar el procesado. En este caso se nota que lo han mejorado, y si quieren ver más en detalle, tienen un video dedicado que les voy a dejar acá en la parte superior derecha, en donde comparamos las fotos contra la cámara de Google, que ya saben es conocida mundialmente por mejorar las fotografías. Así que ahí tienen más pruebas, y tanto de noche como de día son fotos que están ok y buenas para compartir en redes. No voy a pasar por alto hablar sobre la batería, y es que, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, trabaja muy bien y si no se usa prácticamente ni se gasta. Incluso usándolo se deteriora muy poquito, está bien aprovechado esto, y con sus 5000 mAh vamos a llegar casi seguro al día y medio y a los 2 días, dependiendo cuán intenso sea nuestro uso del teléfono y si tengamos los 90 o 60 Hz activados, pero con 60 por seguro van a llegar a los 2 días, y con los 90 el día lo van a pasar seguro. Tiene una buena batería, una vez que lo cargan van a estar tranquilos de que no se les va a quedar a mitad de jornada. En conclusión, es un teléfono que me parece que está recontra ok. No sobresale por ningún aspecto en especial, pero cada vez lo balancean mejor e incluyen funciones de gama alta o gama media que las traen a gamas más bajas. Entonces está muy bueno que si alguien quiere acceder a un teléfono inteligente de los más económicos que hay en el mercado, pueda tener ciertas funcionalidades y un rendimiento que ya sea decente e incluso muy bueno. Si bien Motorola tiene la línea Moto E, que es la gama de entrada, este teléfono, por un poquito más de diferencia, tiene muchísimas mejores características. Este Moto G30 me hizo acordar muchísimo al Motorola One Fusion, que era un teléfono que estaba muy bien equilibrado y balanceado, y por eso me gustó tanto, que su rendimiento era muy bueno y tenía muy pocas trabas y muy poco lag. Este caso tiene un precio muy similar a ese teléfono, pero mejora en muchos aspectos, como la pantalla, la cámara y el sistema en sí. Incluso acá es muy difícil trabar el teléfono, muy difícil encontrarnos lags en determinadas situaciones, tanto si lo cargamos de aplicaciones o no, va a ser difícil que se trabe. Claramente el Moto G30 es competencia directa del Samsung A31, y acá me parece que tienen una muy buena opción. Fíjense cuál lo consiguen más barato, pero si quieren ir a lo seguro, acá ya saben que con el Moto G30 no los va a decepcionar. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Nuevamente, gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Chau chau.